Bueno, eh, voy a intentar responder algunas preguntas eh, para las alumnas de cuarto año acerca de algunas dudas del psicoanálisis. Les voy a dar algunas recomendaciones. Yo estuve grabando unos videos para primer año que les van a servir de repaso general, digamos, para la temática de psicoanálisis. Que hace tiempo que por ahí no se ve o no la ven. Entonces surgen algunas dudas y hace falta refrescar. Así que bueno, les recomiendo poder acceder, digamos, a esos videos. Ya con la coordinadora, con Elizabeth, les va a comunicar de qué manera hacerlo, pero van a estar en el canal de YouTube. Es de acceso libre, o sea, no hay ninguna clave ni nada que poner. Hay varias clases que son de psicoanálisis, hay una que tiene un problemita de audio, pero que después se soluciona. Bueno, en principio, acá tengo las preguntas, es raro dar clase así, después, sobre todo que no estén ustedes, pero está la posibilidad de que nos veamos de otra manera, si quedan más dudas o sobre este tema o sobre otros. Bueno, las preguntas que habían eran sobre el psicoanálisis como sistema cerrado y la psicología social como sistema abierto, acerca de la segunda tópica, principio de placer y principio de realidad, diferencia entre proyección y transferencia, mecanismos de defensa son técnicas del yo, algo sobre qué es la subjetivación y creo que eran estas. Bueno, veremos si surgen otras. Vamos a empezar primero por esto del psicoanálisis como sistema cerrado y la psicología social como sistema abierto. A ver, tiene que ver básicamente con cómo es la concepción acerca de la estructuración del aparato psíquico. Como nosotros venimos trabajando en psicología social ya desde primer año, la idea es que este mundo interno es un sistema abierto, en permanente relación dialéctica con el mundo externo. Y precisamente que se constituye en esa relación dialéctica con el mundo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente en esa espiral del conocimiento, ¿no? Se van a ir integrando, se van a ir incorporando, se van a ir haciendo, digamos, ese pasaje fantasiado del afuera y adentro, se va a ir estructurando ese mundo interno. Esa es la idea del sistema abierto. Ustedes estuvieron refrescando también todos los conceptos de dialéctica. Bueno, tiene que ver con concebir la interioridad del sujeto, la posibilidad de ser sujeto desde una relación mutuamente transformante con el mundo externo, donde la experiencia es fundamental para la estructuración de ese mundo interno, que es de la manera que Pigeon-Rivière llama a lo que sería el aparato psíquico, ¿sí? Entonces, esa idea nos habla de un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto en el sentido de abierto al mundo, en una relación mutuamente modificante, la posibilidad de cambiar nuestras condiciones y a la vez cambiar internamente. Cada momento de nuestra vida tiene que ver con este intercambio dialéctico. En cambio, para el psicoanálisis, como vamos a ver, sobre todo cuando entramos a la segunda tópica, lo concibe como un sistema cerrado. ¿Cerrado en qué sentido? Donde lo principal que va a ser para la vida anímica del sujeto tiene que ver con aquello que porta, con aquello que forma parte, ¿no? de lo heredado a través de la especie, y donde la experiencia tiene un papel secundario para la constitución del psiquismo y para la posibilidad o no de la salud o de la enfermedad, ¿sí? Si bien el psicoanálisis comienza
dándole mucha importancia a la teoría del trauma, ¿no? O sea, poder entender el síntoma desde esa concepción, paulatinamente se va alejando, digamos, a darle importancia a las relaciones reales para darle importancia a la realidad psíquica. Y hay una oposición entre realidad psíquica y realidad, que no es una oposición como nosotros diríamos dialéctica y de transformación, sino donde la realidad psíquica precisamente genera esa impronta, ¿no?, que hace que se desarrolle ese aparato psíquico y también se desarrolla el síntoma, o por ejemplo, también en nuestra vida anímica normal aparezcan determinados contenidos. Contenidos que tienen que ver básicamente con contenidos psíquicos inconscientes. Bueno, estas cosas pasan. Estoy sonando el teléfono. Bien, como en la vida misma, también a veces sale, se interrumpe algo. Voy a bajarle el volumen para no enterarme si vuelve a sonar. Bueno, entonces, sistema abierto, sistema cerrado, tiene que ver con eso. La idea que plantea Freud precisamente es esto, ¿no? De la descarga en el mundo exterior, y la descarga tiene que ver con esa descarga pulsional, precisamente, ¿no? Es un sistema que funciona de esa manera. La carga tiene que ver precisamente con los contenidos psíquicos inconscientes, algunos reprimidos, ¿no? Y otros que vienen con nosotros desde la represión originaria. Entonces, bueno, esta es la idea de un sistema en ese sentido cerrado, por eso decimos cerrado, porque no se da ese proceso dialéctico de mutua transformación. Perfecto, hasta aquí vamos. Bien, la otra tiene que ver, yo ahora voy a poner a compartir pantalla y vamos a ver si me ayuda un PowerPoint. A ver, no, no, quiero. Bueno, por aquí yo digo, van a encontrar este PowerPoint también en el completo, digamos, en la clase que yo les estoy diciendo que está subida a YouTube de primer año. La idea que maneja Freud, incluso desde los primeros escritos, es la idea de conflicto psíquico. Esta idea de conflicto psíquico va cambiando entre qué y qué es ese conflicto. En la primera tópica, ¿sí?, básicamente el conflicto es entre el consciente y el inconsciente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primer tópica era consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, ese conflicto se daría entre esas instancias, entre el consciente y el inconsciente, o sea, aquellos contenidos inconscientes que buscan acceder a la conciencia o buscan aparecer, ¿sí?, y todas las defensas que van a surgir para que esto no aparezca. Entonces, ese es el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Acuérdense que la técnica psicoanalítica lo que apuntaba era poder hacer consciente lo inconsciente. Que decía Freud, el inconsciente no va a acceder a la conciencia de manera instantánea, sino que a través de la asociación libre, que era el método, ¿sí?, la regla fundamental del psicoanálisis, iban a ir apareciendo determinados contenidos que por asociación se iban a ir acercando a esos contenidos inconscientes reprimidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va viendo Freud? Si bien él no abandona la primer tópica, empieza a encontrar algunas limitaciones, ¿no? Y entre esas limitaciones lo que encuentran que existe en el yo, digamos que el yo era el que ponía en contacto con el mundo exterior, empiezan a aparecer en ese yo partes coherentes y otras partes disociadas de él. Disociadas de él porque el yo no estaba en conocimiento de su existencia. Por ejemplo, los mecanismos de defensa que pone en marcha.
las resistencias que aparecen en el tratamiento, ¿no? Todo esto son contenidos que forman parte del yo y que el yo desconoce. Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, que en un momento del tratamiento se interrumpe esa cadena asociativa, o sea, aparecen las resistencias, y no es por voluntad de la persona. También se da cuenta, por ejemplo, en otros estados, como en el estado de la melancolía, cómo aparece el sentimiento de culpa, ¿no? Y todos estos sentimientos eh, no eran accesibles al yo, no los conocía. Sin embargo, se ve impelido a hacerlo. También, por ejemplo, en las neurosis obsesivas, ¿sí? La necesidad de hacer algo, de repetir determinadas acciones. Entonces él va encontrando, de alguna manera, que hay una limitación, ¿no? Y esa limitación muestra que está ocurriendo o que necesita explicar de una manera distinta qué pasa en ese aparato psíquico. Hay una... a ver si puedo pasar. Acá está. Entonces, este es un dibujo que hace Freud. Recuerden que en esa época también, ¿no? Es la época en que se empieza a hablar de las funciones del cerebro. Y si bien él está hablando de lo que tiene que ver con algo más abstracto, que es el aparato psíquico, utiliza aquellos términos o aquellas cosas que tenían que ver con los desarrollos de la ciencia de ese momento. Incluso esta la idea de aparato, recuerden que era la época de las grandes invenciones y demás. También la idea esta de lo tópico, que tiene que ver con topos, con lugares. Entonces él, ya en la primera tópica y en la segunda tópica, trata de identificar esos lugares de ese aparato que él llama aparato psíquico. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Y es esa famosa frase que dice, bueno, que en realidad, más que vivir, somos vividos por fuerzas ignotas, ¿no? O sea que ese yo está a merced, digamos, ¿no? De esas fuerzas que van más allá de lo que él pueda manejar, ¿no? Me detengo acá un momentito, me permito buscar en los papeles para que podamos hablar un poquito. Ustedes preguntaban sobre la función yoica, ¿no? En la primer tópica, la función que tiene el yo es precisamente de hacer el nexo con el mundo externo, ¿no? A partir del cual se irían, digamos, se pondría en contacto con la realidad, ¿sí? Esa sería la función que tiene el yo. También representa las defensas, porque es quien pone en marcha los mecanismos de defensa, ¿no? Esa es parte de la función del yo, es poner en marcha los mecanismos de defensa. Y del mismo modo, sería una parte, ¿no?, adaptativa, ¿sí?, del aparato psíquico, que se iría diferenciando en relación con el contacto con la realidad. Esto ocurriría de acuerdo a las identificaciones, digamos, que va teniendo, y lo que es importante que tengamos, y ahora ya voy a la segunda tópica, es que el yo es una diferenciación del ello, ¿no? O sea que nosotros al nacer, para Freud, somos un ello inconsciente, ¿sí?, en contacto con la realidad,
se iría dando esa diferenciación en el aparato psíquico. Básicamente a partir de las percepciones, ¿sí? A partir de los primeros contactos con ese mundo externo. Todo mediado, en principio, por el sistema perceptual, ¿sí? Entonces, el yo es una diferenciación del ello. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que tiene el yo, ¿no? Es una fuerza prestada, dice Freud. No le es propia, ¿sí? Y por un lado, en esa diferenciación, el yo no tiene un acceso directo tampoco a los contenidos del ello. ¿Por qué? Porque ahí están las barreras de todo aquello que está reprimido, ¿sí? En este esquema, Freud busca hacer, digamos, una integración entre lo que es la primer tópica, ¿no? Entre consciente, preconsciente, y la segunda tópica. Lo importante es que veamos y que tengamos en cuenta esto, que la energía que tiene el yo, que sería una instancia que empieza a constituirse a partir del contacto con el mundo externo, le es prestada, no le es propia, porque es apenas una diferenciación del ello. Esta es la idea del sistema cerrado. Toda la energía es esa energía pulsional que es la energía del ello. O sea, con ese paquete es con el que venimos. En contacto con la realidad, lo que se va diferenciando es el yo, ¿sí? El yo que a la vez es una diferenciación del ello, ¿sí? O sea que toda esa energía que tiene es prestada, por lo cual tiene una relación de subordinación con respecto al ello. Recuerden esto, que es el encargado de poner en marcha los mecanismos de defensa. Acá hago un parate para incluir una cosa. Ustedes preguntan, ¿los mecanismos defensivos son técnicas del yo? Los mecanismos defensivos, exactamente, pertenecen al yo, ¿sí? Los pone en marcha el yo ante la señal de peligro de la aparición de alguno de estos contenidos inconscientes reprimidos. Esos contenidos del ello, cuando buscan salir, el yo pone en marcha los mecanismos de defensa. Bueno, nosotros en psicología social hablamos, y Pillon habla, de mecanismos de defensa y de técnicas instrumentales, ¿sí? Es mecanismo de defensa cuando esto se realiza de manera estereotipada, o sea, cuando yo, ante una determinada situación, utilizo de manera estereotipada el mismo mecanismo de defensa y no puedo modificarlo, no puedo acceder a comprender, entender, digamos que esa es una situación, por ejemplo, de crisis, que me hace, por ejemplo, proyectar en el mundo externo los miedos, ¿sí? Es técnica instrumental para Pillon cuando situacionalmente lo utilizo, o sea, ante una situación de crisis, utilizo ese mecanismo, recuerden la decisión, la proyección y todo lo demás, pero tiene que ver con ese momento. Después hay un momento de integración donde eso que estuvo disociado se vuelve a integrar y puedo acceder a un nivel, digamos, de conocimiento mayor de la situación, o sea, en la que estoy inmersa, y también de mí misma, ¿sí? En cuanto a esto de poder ver, por ejemplo, qué pasa con las ansiedades o los miedos básicos, ¿sí? Creo que ahora lo estamos poniendo en práctica en la situación de pandemia y hay momentos en que pueden ser técnicas instrumentales en el sentido que podemos hacer una disociación que es operativa en ese momento, ¿no? Y en otro momento puede que estemos más como mecanismo de defensa. Es interesante como para poder analizar y poder avanzar, no solo en nuestro autoconocimiento, sino en el conocimiento de la situación en la cual estamos. Bien, entonces, yo como una diferenciación del ello. Entonces, el yo, nuestro yo, para Freud, se mueve pasivamente en nuestra vida. Esto que les decía.
somos vividos por poderes ignotos e invencibles, esto que toma de Grodeck. Les recomiendo por eso mirar los videos, volver al material que tienen de primero, porque bueno, es toda una concepción y son toda una serie de términos que necesitan revisarse, reforzarse, ¿sí? El yo entonces sería aquello que va a emanar del sistema preconsciente-consciente, y siempre primero es preconsciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿sí?, primero tenemos esa percepción, pero para poder ponerle, digamos, sentido, le tenemos que poner la palabra, tenemos que saber de qué se trata, digamos, ¿no? Tiene que acceder y va a acceder a la conciencia a través del lenguaje. De acuerdo entonces a la primer tópica, todo el sistema defensivo es del yo. ¿Y qué es lo que intenta hacer el yo? Intenta hacer llegar al ello, como que lo intentara educar, digamos, las influencias del mundo exterior, lo que tiene que ver con el principio de realidad. Acá hay una cuestión, principio de realidad y principio de placer. Freud utiliza mucho este dualismo, ¿no? Acuérdense, pulsión de vida, pulsión de muerte, principio de realidad, principio de placer, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá. De acuerdo a Planche y Pontalis, principio de realidad. Uno de los dos principios que según Freud rige el funcionamiento mental. Forma pareja con el principio de placer, al cual modifica en la medida que logra imponerse como principio regulador. La búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. Considerado desde el punto de vista económico, el principio de realidad corresponde a una transformación de la energía libidinal, ¿no? Esto sería todos los rodeos que esa energía libidinal que busca la descarga, que con eso tiene que ver el principio del placer, da para conseguirlo, ¿no? Y en el medio de eso sufre transformaciones. Piensen ustedes lo que pasa, por ejemplo, en los sueños, ¿no? Donde hay todo un proceso de elaboración secundaria, ¿no? Ahí está la censura del sueño y demás, que hace que nosotros al despertar, lo que recordamos, ¿sí?, está transformado. Pero también ahí se expresa una parte, que es esa parte de la posibilidad de que lo reprimido o los deseos sexuales inconscientes, diría Freud, puedan vehiculizarse. Bien. Entonces, principio de placer y principio de realidad. El principio de realidad estaría al servicio del yo. Y el principio del placer, según Freud, es uno de los dos que rige el funcionamiento mental. Y dice, el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. El displacer hace precisamente a poder sentir la imposibilidad de la descarga también, ¿no? O sea, el placer es la descarga. Dado que el displacer va ligado a el aumento de la excitación y el placer a la disminución de las mismas, el principio del placer constituye un principio económico. ¿Por qué económico? Porque la distribución de esa energía libidinal lo que busca es la descarga. Entonces, hay un aumento de la excitación, ¿sí? Y lo que busca el principio del placer es la descarga. O sea, ese sistema llegar al punto cero
de poder descargar esa tensión. A él se contrapone el principio de la realidad que le va a decir, bueno, parate, que lo pone en marcha, ¿quién? Lo pone en marcha el yo, ¿sí? Se jugaría ahí en el yo. Entonces, ahí hay otra idea de conflicto, el conflicto entre el principio de placer y el principio de realidad, donde el yo tiene un papel fundamental, pero donde también tiene un papel fundamental el ello, que es el reservorio de toda la energía libidinal, por lo tanto, ¿sí? Es el que busca la descarga. ¿Sí? Ahí hay una relación entonces entre el yo y el ello, sabiendo que el yo, su energía es prestada del ello. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. El ello, dice Freud, es todo lo psíquico restante. El yo es apenas una diferenciación del ello. El ello es desconocido e inconsciente. ¿Sí? Es esa gran masa de energía libidinal con la que llegamos al mundo, desconocida e inconsciente. Lo reprimido es parte del ello, ¿sí? Y está separado, como veíamos en el esquemita, del yo por las resistencias, que son esas barreras. ¿Cuál es el principio que lo rige al ello? El principio del placer, esto que hablábamos, busca la descarga. Y es el representante de ¿qué? De las pasiones, ¿sí? Estamos hablando de cuál es la concepción psicoanalítica, freudiana. Les recomiendo leer los artículos que tienen de primer año, ¿sí? Que hay uno que habla precisamente del yo y el ello, y ahí esto está explicado a la manera de Freud. ¿Y el superyo quién sería? El superyo también es una diferenciación del ello, o sea, también es el que tiene esa energía prestada. ¿Esa energía prestada de quién? Del ello. Entonces, cuando hablamos del superyo, estamos hablando de la conciencia moral, del juez, del censor, ¿sí? Tiene que ver con la formación de los ideales, aquello que queremos ser, que no necesariamente es consciente. Hay una parte que es consciente, pero hay otra que es inconsciente. Tiene que ver con la autoobservación, ¿no? Esta cuestión que tenemos de evaluar y evaluarnos y autoevaluarnos. Freud dice, se forma aproximadamente, empieza su formación entre los 4 o 5 años, cuando se resuelve el complejo de Edipo. Por eso es el heredero del complejo de Edipo. Y se formaría precisamente con la internalización de las exigencias y prohibiciones parentales. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Él se abandona como objeto de amor, ¿sí? La madre, en el caso del varón, y se identifica con el padre, ¿sí? Entonces se identifica con la imagen del padre, con todas las prohibiciones parentales, ¿sí? Porque ¿qué es lo que apareció? La amenaza de castración. Entonces, ante la amenaza de castración, abandona a la madre como objeto de amor y se identifica con el padre. ¿Sí? En el caso de la niña, ¿sí? Que estaba la envidia del pene, si ustedes recuerdan, la niña también, la madre es su primer objeto de amor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la niña? La niña precisamente establece relación con su padre como objeto de amor, esperando que tener un hijo del padre, tener el pene, diría Freud, ¿no? Que es lo que... Bueno, repasen el complejo de Edipo también. Entonces, los sentimientos de culpa, ¿no? Vendrían de ahí. Y están relacionados precisamente a lo repudiable, a sentirse indigno, y tienen que ver con los deseos sexuales inconscientes reprimidos, que hacen a toda esta historia, que ya lo que tiene que ver con la historia del super yo. Y él lo que dice, bueno, el super yo en realidad, por ser una diferenciación del ello, también conoce en parte, inconscientemente, esos deseos
¿sí? Reprimidos inconscientes. Entonces, por eso es que puede ser tan severo. Incluso acá es importante recordar que una de las cosas que dice Freud, no importa cuán severo en realidad sea el padre, ¿sí? Para la severidad del super yo. ¿Por qué? Porque esto está dentro de esos fantasmas originarios, está precisamente dentro de esa memoria inconsciente de la especie, y el complejo de Edipo es un universal. Se va a dar en toda época, en toda cultura y en todo lugar. Y es estructurante. ¿Por qué? Porque es estructurante esta instancia psíquica que es el super yo. ¿Sí? Donde las relaciones reales tienen un papel secundario, no tienen un papel primario para la constitución del super yo. Bueno, acá hay un recordatorio de lo que es la libido, que es la energía de las pulsiones sexuales, que sufre un proceso de evolución en la vida, que está presente desde el nacimiento, ¿sí? Que como nosotros ya sabemos y hemos visto, puede cambiar de meta, puede cambiar de objeto, ¿sí? Y que es energía sexual experimentada a nivel psíquico, que es diferente a la excitación somática. Esto es importante, porque no tiene que ver, o sea, una cosa es la zona erógena, ¿sí? Pero eso se experimenta, esa excitación se experimenta, es una energía sexual que se experimenta a nivel psíquico. No es lo mismo. Bien, otra pregunta que ustedes me hacían era la diferencia entre la proyección y la transferencia. Y ahí yo lo que les tengo que decir que en realidad la transferencia incluye dos mecanismos de defensa, que son la proyección y el desplazamiento. Entonces, más que diferencia, acá no podemos diferenciar, no hay diferencia. La transferencia supone la unión de estos dos mecanismos de defensa, proyección y desplazamiento. Así la tenemos que entender, ¿sí? Bueno, podemos ver de qué se trata. A ver si lo tengo por acá. No, acá no la tengo. Pero bueno, cualquier cosita volvemos sobre este tema, porque ya no me queda mucho tiempo. Entonces, hablamos sobre el psicoanálisis como sistema cerrado, la psicología social como sistema abierto, refrescamos segunda tópica, ello, yo y super yo. Ello, precisamente, como aquel que tiene toda la energía, y el yo y el super yo que estarían subordinados también a ese ello porque son una diferenciación del ello. Entonces, acá está lo que Freud dice, las servidumbres del yo, porque el yo está ahí como mediador entre el ello y el super yo, entre las exigencias de uno y precisamente la represión o la conciencia moral, los ideales del otro. Entonces vimos principio de placer y principio de realidad, que no hay, en realidad no pensemos diferenciar entre transferencia y proyección, sino que la transferencia, que acuérdense que para Freud era la vía regia también, o sea, era necesario el que se transformara en la neurosis original en una neurosis de transferencia para que en esa relación con el médico fueran apareciendo todos esos contenidos precisamente a través de la transferencia. Y la transferencia tiene estos dos mecanismos, ¿no? La proyección y el desplazamiento. Hablamos también sobre los mecanismos de defensa, que precisamente eran técnicas que tenía el yo. ¿El yo para qué? Para poder, cuando hay una señal de alarma, un displacer y demás, ponerlos en marcha. Y ustedes preguntan qué es la subjetivación. Yo puedo responder dos cosas. El proceso de subjetivación tiene que ver con el proceso de constitución del sujeto como sujeto, ¿no? Y esto tiene diferente explicación de acuerdo a la teoría desde cual la abordemos, ¿no? Nosotros cuando hablamos del proceso de
subjetivación, estamos hablando precisamente de cómo se da la constitución del mundo interno. Ahí entran en juego también las matrices de aprendizaje y la idea esta de un sistema abierto, o sea, cómo nos constituimos como sujetos, cómo nuestra subjetividad, ¿no? En ese permanente intercambio con el mundo externo se va a constituir. Yo no sé si la pregunta de ustedes apuntaba a esto, como esto es una clase grabada por Zoom, bueno, recibiré después la respuesta cuando escuchen la clase. Bueno, por mi parte creo haber respondido, o por lo menos en parte, las preguntas. Y bueno, quedo abierta a poder ir a hacer una reunión con ustedes desde el Zoom, si lo necesitan para este tema o para otros. Es muy importante que vuelvan sobre todo los conceptos de transferencia, contratransferencia en grupo, las transferencias múltiples que le llama Pillon, que hay en lo grupal, porque precisamente lo que ustedes van a trabajar o van a observar es cómo en este iceberg, ¿no? En ese témpano que dice Pillon, lo que se ve, ¿no? Que tiene que ver con lo explícito es una parte y el mundo de lo implícito es el otro. La lectura de lo implícito es precisamente la lectura de esos contenidos que también hacen a los procesos de las transferencias recíprocas o las transferencias múltiples. También hace a la lectura de los miedos y qué pasa con los miedos básicos. Así que bueno, les deseo lo mejor, les mando un abrazo grande y espero pronto poder vernos por el Zoom o de otro modo. Sé que no es sencillo, pero esto es lo mejor que podemos hacer. Tratar de seguir aprendiendo. Les mando un beso grande.